Hola mis queridos hackers nómadas, el día de hoy traemos una serie de videos muy interesantes para todos ustedes que están desarrollando en Node.js. Como algunos de ustedes saben, yo he estado trabajando varios años en esta plataforma que me ha dado de comer y que realmente es muy divertida hoy en día de programar. Y hoy vamos a comenzar una serie de videos llamada Mejores Prácticas en Node.js. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy es sobre el proyecto, sobre la estructura del proyecto. Vamos a mirar dos tipos de proyectos. Uno bueno y otro no tan bueno. Entonces comencemos por un proyecto que considero que no es tan bueno. Entonces miremos aquí, tengo una carpeta de controladores, de modelos, una carpeta de públicos para cosas que son estáticas como las imágenes, como los archivos de JavaScript de la página web o como archivos de CSS para los estilos. Tengo una carpeta de rutas que es donde tengo todas mis rutas. En este caso vamos a trabajar como si fuera una especie de proyecto de WordPress donde tengo unos posts, tengo unos usuarios, tengo unos comentarios y ahora vamos a mirar que tiene una serie de utils que son cosas que se utilizan en todos lados y una carpeta de vistas y tenemos una app.js donde tengo como mi archivo principal de la app. Entonces, ¿qué quiero que se fijen de acá que no me gusta? Lo primero es que no estoy separando la app y el listen acá, el servidor. Este app se convierte en un servidor automáticamente cuando coloco app listen. Este es un servidor de Express y cuando creo una app yo puedo colocar app.listen y ese archivo de Express, ese servidor de Express va a empezar a escuchar este puerto. Lo segundo es que tengo controllers, modelos y rutas separados cada uno como en el tipo de función que hacen. Lo siguiente es que esta carpeta pública está enviando archivos estáticos. Nosotros en Express y en general en todos los proyectos que hagamos no debemos enviar archivos estáticos desde el servidor, sino dejar algún servicio especializado como Nginx o un CDN, que es incluso mejor, para que se encargue de todos estos archivos estáticos. Y lo mismo con las vistas. En este caso yo estoy utilizando las vistas para crear páginas web. Entonces esta es la manera tradicional como se hacían páginas web, pero hoy en día la idea es separar la API, cada uno de los archivos que generan API, las rutas, posts para que solo envíen datos JSON, y las vistas se hacen en otro tipo de proyectos que son con React, con Angular y con Vue.js. Entonces lo bueno es hoy separar las vistas de la API, la parte que ve el usuario de la API, para poder reusarlo en diferentes sitios. Vamos a ver ahora un proyecto que sí está bien hecho. Entonces vamos a ver, la primera diferencia que me gusta de este proyecto es que cuando yo tengo la app al final tengo module.exports.app. Estoy separando mi archivo y este archivo me lo estoy trayendo a un archivo por acá donde, que es aquí esta línea de código, y esto me permite a mí reutilizar esta app para introducirlo en los tests. Yo puedo importar esta app dentro de los tests y hacer tests fácilmente. ¿Qué otra cosa me gusta de este proyecto? Entonces aquí tenemos un archivo de configuración que en el lugar anterior no estaba presente. Entonces en este archivo de configuración a mí me gusta utilizar un módulo de npm que se llama config, que me permite crear diferentes jerarquías de configuración. Por ejemplo, yo en el archivo default, que es el que carga por defecto el módulo de config, coloco la configuración por defecto. Entonces la URI de MongoDB es localhost 8090. Luego está el dominio de mi aplicación, que en local es localhost. Luego el puerto de mi aplicación, que es 3000 en el caso de cuando lo estoy corriendo en el computador. Pero puedo tener otra serie de entornos. Puedo tener un entorno de desarrollo cuyo dominio sea diferente. Incluso la URL de MongoDB, que sería esta misma, la URL de MongoDB podría ser diferente, pero config provee un mecanismo para pasar esta URL de MongoDB por una variable de entorno, porque hacerlo y dejarla directamente en el código es peligroso, es una mala práctica de seguridad. Entonces voy a eliminar esto de acá y también puedo tener mi entorno de producción que por ejemplo tiene un dominio diferente. Puede ser domain, creo que lo escribí con mayúscula, domain www.myapp.com, o puede incluso ser simplemente myapp.com, como quieras tenerlo. Y tengo un puerto que puede ser el puerto 80, que de pronto yo en producción esté escuchando directamente en el puerto 80 de esta aplicación. También puedo tener un entorno de staging donde yo tengo ya funcionalidades hechas y listas, pero que no han sido probadas por el público en general, y solo se las doy a probar a un 10% del público, un 1% del público, para mirar si todo funciona bien e ir agrandando este público
básico hasta que todas las personas puedan tener acceso a esta funcionalidad. A mí también me gusta tener una configuración solamente para testing, para silenciar logs, porque no me gusta ver ese chorrero de logs en medio de las cosas que fallaron y no fallaron. Y puedes tener un entorno de continuous integration, que son este tipo de ambientes online donde corren las pruebas por ti, corren las pruebas de estilo por ti, para asegurarte que todo el código está funcionando como quieres antes de enviarlo a un entorno de desarrollo o un entorno de producción. Después de esto, lo siguiente que quiero que vean es que yo tengo una carpeta de API Services y una carpeta de servicios. Yo cuando estoy trabajando, lo que intento hacer es que mis servicios de API, o sea, lo que en este caso anterior serían como comentarios, posts y users, estén todos en su propia carpeta. Entonces, yo tengo un servicio de comentarios, yo tengo un servicio de posts, yo tengo un servicio de usuarios. Y dentro de los servicios, yo tengo mi controlador, mi modelo, mis rutas. En vez de separarlos por modelo, por controllers, por rutas, lo que estoy haciendo es dejar todo en un mismo archivo, y esto tiene varias ventajas. Lo primero es que si necesito separar una de estas partes, comentarios, y debo dejar en solo un microservicio aparte, es mucho más sencillo porque prácticamente toda la lógica está aquí. Además de esto, como tenemos todas las cosas dentro de su propio archivo, es menos propenso a que nosotros queramos como importar un controlador en otro controlador, un modelo en otro modelo, y así mantenemos mejor la separación de cada una de las cosas. ¿Cuáles son las cosas que están en mi service folder, en mi carpeta de servicios? Entonces aquí son cosas más generales que sí pueden ser usadas en diferentes servicios de la aplicación. Por ejemplo, puede haber un servicio para login, puede haber un servicio para la base de datos, que en este caso sería MongoDB, o puede haber un servicio para email o para push notifications, cosas que podrían ser usadas dentro de cada uno de estos API Service. Adicional a eso, si yo tengo una carpeta de helpers, de utils, yo puedo dejarla, los utils que se están utilizando solo en ese lugar, solo en users, los puedo dejar ahí mismo. De esta manera, de nuevo, es más fácil para mí separar la aplicación y dejar las cosas en microservicios cuando la aplicación necesite escalar. Entonces yo tengo una carpeta para test que está en la parte de arriba del proyecto, que trae todos mis API tests. Todos los tests que son end-to-end los tengo en la parte de arriba del proyecto. Pero si yo quiero tener unos tests específicos para cada uno de los servicios que tengo acá, yo puedo crear, por ejemplo, aquí un nuevo archivo que sea test.spec.js. Ahora, sigamos revisando el proyecto. ¿Qué otra cosa me gusta del proyecto? Hay una carpeta de microservicios. Normalmente cuando estoy desarrollando alguna API monolítica, hay algunas cosas que no me gusta dejarlas dentro de Node.js porque es una mala práctica. No me gusta dejarlas dentro del núcleo del proyecto. Entonces creo, incluso cuando no estoy intentando escalar por microservicios, sino crear una API monolítica, creo algunas aplicaciones que son servicios micro que hacen cosas muy específicas para que pueda yo escalar sin problemas. La API es fácil de escalar, pero por ejemplo cuando tenemos que comprimir imágenes, yo no quiero que el código que ejecuta esta compresión de imágenes esté en el mismo proceso, esté en el mismo servidor donde yo estoy trabajando, porque Node.js no es bueno haciendo esto. Entonces esta carpeta de microservicios por dentro tiene una estructura similar. Probablemente no tenga todas las carpetas, no tiene API Service porque no está sirviendo ninguna API, pero sí tiene sus utils y sí tiene sus service, que pueden ser cualquier cosa. Otra cosa que es muy buena ponerla como un microservicio son los servicios de enviar muchos emails. Cuando tengo que enviar emails de manera masiva y tengo que construirlos, hacer rendering dentro de mi propio servidor, es mejor dejarlo también como un servicio aparte, porque si tengo que enviar muchos emails al mismo tiempo, puedo tener un problema de rendimiento de mi aplicación. Entonces esto también me gusta dejarlo como un microservicio aparte. Luego tengo una carpeta de middleware. En esta carpeta de middleware yo separo estos middleware que tengo aquí. Entonces yo esto los muevo hacia mi carpeta de middleware y lo importo aquí. Entonces sería esto error 404. Entonces esta es una mejor manera de organizar este archivo de la aplicación. Entonces eliminando estos middleware y este código que están como nesteado entre otras cosas, queda un archivo muy planito, muy de lista, muy de leer línea por línea. Luego de esto tengo un archivo donde reúno todas mis rutas. Entonces yo sé que dije que cada uno de los API services deben estar separados, pero al final
encima de todos estos API Service me traigo todas las rutas de estas folders, de estas diferentes carpetas, y los pongo en un router general donde yo pueda modificar fácilmente cualquiera de mis rutas. Si quiero cambiarle esto a usuarios, puedo hacerlo fácilmente. Y por último, tengo una carpeta de scripts. Me gusta dejar una carpeta de scripts en el proyecto. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces hago solamente una vez. Por ejemplo, tengo que hacer scrapping de un sitio web para tener los datos. Entonces normalmente creo una carpeta de scripts, coloco el nombre aquí, un nombre descriptivo, script, porque puede que en el futuro me toque volver a hacer scrapping de ese sitio web porque lo actualizaron, o puede que no haya agarrado alguna data que yo necesitaba y luego sí la voy a necesitar, entonces necesito volver a correr este scrapper. Entonces lo dejo en una carpeta aparte donde yo puedo ejecutarlo. Y bueno, eso es básicamente, de eso trata la primera buena práctica de estructurar tu solución por componentes. Trata de que cada una de las cosas debe ser utilizada por componentes o servicios, API Services and Services, en vez de la manera tradicional en que yo lo hago de controladores, modelos y rutas, cada uno por separado. Y de esta manera separar nuestra aplicación más adelante va a ser más fácil. Pensar en la lógica de cómo debe estar mezclada cada uno de los archivos también va a ser más evidente. Y en general los proyectos a futuro, cuando necesites hacer refactoring, cuando necesites separar piezas, vas a poder hacerlo de una manera más sencilla. En la segunda buena práctica vamos a hablar sobre el tema de los layers, el tema de las capas de software. Y para eso primero tengo que mencionar que el tema de las capas de software es algo que varía bastante de opinión en opinión, de persona a persona, de experto a experto, de libro en libro. Entonces para este video lo que voy a mencionar son las capas comunes que normalmente se entienden por arquitectura de capas, pero si ves otra diferente en otro video o en otro libro, no te preocupes, no quiere decir que este video esté mal o que la fuente que estás consultando esté mal. Simplemente significa que hay diferencias en la implementación o diferencias en la teoría que se está implementando. Antes de entrar al tema de las buenas prácticas con las capas en el software, vamos a hablar de las capas comunes que debe tener una implementación de una API. Entonces primero comencemos con las capas mayores. Las capas mayores se dividen en la capa presentacional, que es donde yo muestro mis datos al usuario. Luego una capa de aplicación, que normalmente se entiende como el framework. Si yo estoy utilizando Django, es Django en sí. Y luego dentro de esas rutas, dentro de esos controladores, va una lógica del negocio, que es el business layer, que es donde yo pongo la lógica que hace funcionar las diferentes partes de mi negocio. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de bancario, entonces mis entidades pueden ser los usuarios, pueden ser las cuentas, y cómo ellas interactúan y cómo ellas son restringidas para funcionar en las diferentes capas que yo estoy utilizando. Luego de eso va mi Data Access Layer. Esa es una capa que va después de la capa de cómo funciona el negocio y que divide la capa del negocio como tal de cómo se accede a la base de datos y a las diferentes fuentes de datos. Ok, entonces vamos ahora con el proyecto que creé. Es un proyecto muy sencillo y tiene algunas simplificaciones en algunas capas que no voy a mostrar para mantener este ejemplo de capas bastante sencillo para que ustedes entiendan cómo es que deben ser las divisiones entre capas. En este caso tenemos mi API Service como un servicio de usuarios que tiene diferentes capas. Entonces tiene una capa de rutas, tiene luego una capa de controllers, que es donde se unen varias de las capas. Vamos a ver esto más adelante. Luego tenemos una capa de Data Access Layer, que es la que se comunica con la base de datos. Tenemos un DTO, que es la salida de la API, y tenemos un modelo, que es el que maneja la lógica del negocio. En este caso pues no estoy manejando ningún tipo de lógica, simplemente estoy trayendo datos de la base de datos. Entonces realmente el código es bastante sencillo. Entonces ahora sí, hablemos sobre el proyecto y sobre las diferentes capas del proyecto. Lo primero que yo tengo es una capa de aplicación. La capa presentacional no está en este lugar porque, como hablamos en el video anterior de buenas prácticas, hoy en día la capa presentacional la dejamos separada del servidor para poder utilizar esto como una API pura, como una REST API pura, y poderla reusar en diferentes entornos. Entonces en este caso no tenemos capa presentacional. Vamos ahora con la capa de la aplicación. Entonces mi capa de la aplicación podría definirse como esto que tenemos acá. Esto es Express. Esto hace parte de la capa de aplicación, pero también hace parte de esta capa de aplicación un archivo de rutas que me dirige a los diferentes servicios y sus pequeñas rutas. Entonces aquí tenemos una ruta que ya se llama Users, y dentro de la carpeta Users
tenemos las diferentes rutas que yo tengo acá. Entonces puedo, como ya les decía, obtener usuarios, crear usuarios, obtener un usuario por ID, actualizar un usuario por ID o eliminar ese usuario. Esto hace parte de la capa de aplicación y los controladores también hacen parte de esa capa de aplicación. Entonces ustedes pueden ver que yo aquí estoy utilizando los controladores. Y aquí me voy un poco más adentro de las capas dentro de mi application layer. Ya esto no es el routing, sino es el controllers. Entonces la capa de rutas sería una subcapa y la capa de controladores también sería otra subcapa dentro de esta capa de aplicaciones. Entonces miremos qué tenemos acá. En este caso, para simplificar, validé mis datos en el mismo controlador. Esto podría hacerse en alguna capa especializada que yo importo a mi controlador para hacer esa validación, porque el controlador es la capa donde yo traigo otras de mis subcapas dentro de la capa de aplicación que se van a usar aquí. Por ejemplo, está la capa de aplicación, está la capa de modelos o de lógica de mi negocio, de business layer, que yo estoy trayendo, importando para usarla dentro del controlador. Y también puede estar la capa de DTO, una subcapa de Data Transfer Object. Esta capa de DTO, que la voy a mostrar acá, me sirve para cuando voy a sacar datos de mi API, dejarlas en un formato que me sea cómodo o que me sea a mí conveniente. Por ejemplo, yo en mi controlador estoy creando usuarios utilizando un username, un password y un email. Pero yo no quiero nunca por error enviarle el hash de una contraseña a un usuario, porque nunca el hash de una contraseña debe salir de mi sistema. Entonces para eso, siempre antes de enviarle los datos al usuario, yo la hago pasar por mi capa de DTO, que se va a encargar de que esos datos salgan de manera satisfactoria. Entonces, ¿qué hace mi capa de DTO? En este caso, toma el recurso y formatea para que quede como más bonito. Entonces, en vez de _ID, que es el que utiliza NDB para colocar los IDs de sus recursos, coloca ID, el username lo pone tal cual, el email lo pone tal cual y omito totalmente los datos que no necesita el usuario o que son privados. De esta manera, yo no estoy filtrando ninguno de los datos sensibles de mis usuarios a usuarios que no deberían tener el derecho de ver estos datos. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Esto hizo que se me reseteara mi servidor y se eliminaran todos los datos, pero no importa. Vamos a continuar con otra vez la capa de controladores, donde ya les hablé acerca de la capa de DTO. Entonces vamos a volver ahora con la capa de lógica del negocio, con el user model. Y hay algo que quiero que vean en este sitio. Y es que cuando yo estoy utilizando la capa de user model, yo no le paso el request de Express. Yo no hago esto. Yo no hago como user model igual y le meto como parámetros request. Esto es un error garrafal que algunas personas cometen. Y aquí es cuando yo estoy haciendo las cosas de manera incorrecta y estoy mezclando capas. Yo debo tratar de que mis capas sean separadas la una de la otra. Por ejemplo, si yo quiero cambiar Express y utilizar Koa, que es otro framework famoso de Node.js, yo debería ser capaz de cambiar toda esa lógica de la capa de aplicación dejando solo mi business layer sin tener que cambiar nada de mi business layer, nada internamente de mi business layer. La capa de business layer no debe saber nada de la capa de aplicación, solamente los datos que yo le quiero pasar. Entonces siempre tengan en cuenta y háganse esa pregunta de si lo que están haciendo pertenece a esa capa o si estoy teniendo conocimiento de otra capa que no me corresponde. Así es que se manejan las capas de software, así es que manejas la arquitectura de software, asegurándote que una capa no conozca detalles internos de otra capa. Y vamos a ver otro ejemplo con el modelo. Quiero que vean el modelo. Estos modelos son muy sencillos, como ya lo dije, no tienen ningún tipo de lógica interna, aunque podría añadir más lógica interna, pero no saben nada de cómo funciona la base de datos. Cuando yo estoy obteniendo o actualizando usuarios, la capa de business layer no sabe cómo hacer un query a la base de datos. Ese es el trabajo de la data access layer, que es este señor de acá. La data access layer tiene un tipo de subcapa que se llama Data Access Object, que son las capas, o así se nombra formalmente a las capas que interactúan directamente con la base de datos. Ahora, aquí también sería buena práctica colocar, por ejemplo, solamente los datos que yo voy a recibir. Esto es un objeto user y yo del objeto user lo único que quiero que se pueda actualizar es el email y el username. Digamos que yo no quiero, para este caso en particular, que se actualice nada más. Si yo lo hago de esta manera, voy a evitar que si me llega otra data corrupta desde la capa de business layer, aunque no debería pasar, esa
data se guarde en la base de datos. Entonces siempre es buena práctica simplemente acceder a lo que yo necesito. Si yo estoy aquí en el update user de la parte de modelos, también sería buena práctica solamente usar, voy a reemplazar ambos de una vez, también sería buena práctica hacer la deconstrucción de este objeto y utilizar solamente el email y el username, porque yo no quiero que se actualice nada más y sería un problema de seguridad si me llega a pasar otro tipo de datos a esta capa. Y lo mismo con el resto de métodos que yo estoy utilizando en esta capa de la aplicación. Ahora, un dato importante acerca del Data Access Layer. No solamente existe para acceder directamente a la base de datos, sino también existe para inicializar mis servicios. Entonces aquí tenemos el código, que es bastante sencillo, de cómo se inicia la base de datos en este caso. ¿Cuál es la idea de tener un Data Access Layer? ¿Cuál es la idea de separar la lógica de mi negocio del acceso a las bases de datos? Es, además de tener un código más limpio y de no depender de una base de datos en particular, es al mismo tiempo no tener algo que se llama el Vendor Lock-in. El Vendor Lock-in, cuando lo que te cuesta moverte hacia otro tipo de servicio te cuesta más de lo que te ahorrarías si cambiaras a ese nuevo servicio que de pronto es más barato, que de pronto es más rápido de desarrollar, tienes Vendor Lock-in, porque te cuesta tanto salirte de la nube de Amazon que no vale la pena, a pesar de que te saldría más barato mes a mes si te mueves a MySQL, si te mueves a PostgreSQL, si te mueves a los servicios de la nube de Google o de Azure. Cuando te cuesta mucho, estás en situación de Vendor Lock-in y eso es lo que quieres evitar. Entonces, siempre que tengas algo que accede directamente a la infraestructura, ya sea base de datos, ya sea servicio de email, ya sea servicio de login, siempre ponle una capa encima, coloca un Data Access Layer encima de él, para que si tienes que cambiar de vendor, de proveedor, de quién te da ese servicio, puedas cambiarlo fácilmente sin gastar tanto dinero y sin tener tantos dolores de cabeza a la hora de hacer la migración. Y bueno, mis queridos hackers, no más, espero que les haya gustado este video, espero que hayan aprendido un montón acerca de las capas, de las layers, de la arquitectura de software. Esto que vieron aquí es puesta en práctica de arquitectura de software. Si estás viendo este tema y no entiendes por dónde van los tejos, eso es lo que tienes que aplicar a la hora de hacer buen software, buenas aplicaciones, buenas REST API. Entonces hoy vamos a hablar de la tercera buena práctica, que es envolver esas librerías que usas comúnmente, envolverlas en otros paquetes y enviarlas a NPM. Y para eso les voy a mostrar algunos de los paquetes que he subido a NPM y que he reusado en varios de mis proyectos. Entonces, yo tengo una cuenta de NPM donde subo todos mis paquetes. Tengo también por acá otro módulo que se llama Logger, que es donde tengo yo mi Logger que utilizo normalmente en mis proyectos. Entonces voy a mostrarles, vamos a instalar este módulo de Logger dentro del proyecto de hoy y voy a utilizar npm install y coloco el nombre del módulo. Entonces en este momento estamos instalando el módulo y listo, ya lo tenemos instalado. Volvamos al código. Entonces tenemos ya instalado mi Logger. Vamos a mirar un poco el código de ese Logger, que es bastante sencillo. Vamos a ir por acá en mis módulos y vamos a mirar acá lo que es el código. Es un módulo muy sencillo que en realidad está envolviendo un logger llamado Pino o Pino. Una de las cosas que me gusta hacer con estos módulos es escribirlos siempre en TypeScript. Siempre me gusta escribir estos módulos en TypeScript porque esto me ayuda a que cuando voy a instalar estos módulos en mis proyectos y voy a usarlos, Visual Studio Code o cualquier buen editor con funcionalidades de completado automático me va a ayudar con estos tipos que trae TypeScript para rellenar los espacios y para ayudarme a usarlos de una manera más sencilla, sin tener que estar mirando alguna documentación o incluso sin tener que usar una documentación. Entonces vamos ahora a mirar email. Ya me está apareciendo. Vamos a recargar la pantalla. Ok, Logger y email. Entonces aquí tengo también el código fuente del módulo de email. Entonces, como pueden ver, bueno, es un módulo un poquito más complejo que el de login. La idea es la misma, la idea es envolver algún tipo de módulo externo que yo voy a usar como dependencia. En este caso yo estoy utilizando otro módulo de templates, como ya mencioné anteriormente, que también es mío. Y también estoy envolviendo en este caso a NodeMailer, que es como la manera principal, el módulo más importante para enviar emails
en este momento en Node.js. Pero ¿por qué envolvemos estos módulos y por qué los creamos para que puedan ser reusados en NPM? Lo primero es que si yo los creo en NPM como un paquete y lo descargo a través de mis diferentes proyectos, si yo resuelvo un bug o actualizo la dependencia, todos mis proyectos que tienen ese mismo módulo pueden ser actualizados fácilmente en vez de estar cambiando el código manualmente con los cambios que yo estoy haciendo. Lo segundo es algo que siempre debes tener en cuenta, y es que si quieres cambiarte de vendor o si quieres cambiarte de módulo del núcleo, que en este caso sería NodeMailer y en el caso del módulo de Logger sería Pino, si quieres cambiar esa dependencia, tú no quieres tener que cambiarla en todos lados. Imagínate que tienes 20 proyectos y en todos tienes el código de NodeMailer mezclado en el resto de código, y tienes muchos emails que se están enviando, tienes mucho email transaccional y tienes que cambiar la dependencia en cada lado porque ahora quieres usar otro módulo diferente. Es una tarea muy dispendiosa. Si tienes todo concentrado en un solo módulo que estás reusando a través de todos tus proyectos, de esa manera solamente tienes que actualizarlo en este sitio y luego actualizar esa dependencia con el comando de npm para actualizar dependencias, o con una utilidad que me gusta usar que se llama npm check-u, que se puede instalar con npm install global npm check. Esta utilidad te ayuda a ti a actualizar las dependencias fácilmente. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que están desactualizadas las dependencias de Express, de HTTP errors, de Morgan y de debug. También puedo ver si es un cambio que rompe la API. Entonces, en este caso son cambios menores y hay un cambio mayor en el módulo de debug, y hay que tener cuidado con estos cambios mayores porque quiere decir que la manera en que se utiliza este módulo cambió. Entonces, si tienes alguna funcionalidad que depende de este módulo, podría romperse. Hay que revisar muy bien cuando actualizas a estos cambios mayores. Pero entonces, en este caso voy a utilizar npm check solo para instalar los módulos que tienen una actualización menor. Le doy enter y él me está instalando solamente los módulos que necesito. También hay utilidades por ahí para en varios proyectos. Digamos, si tienes 20 proyectos y quieres actualizar la versión de un solo paquete en todos los proyectos, puedes hacerlo también con algunas de las herramientas que están disponibles en npm. Otra de las ventajas es que con npm no solamente necesitas necesariamente enviarlos al repositorio de npm y pagarle a npm para que puedan ser privados, sino hay otros servicios como GitHub que tiene servicios de repositorios privados para que envíes estos paquetes. Incluso si no confías en ninguno de los vendors, de los proveedores de este servicio de repositorios privados y de paquetes, si no confías en ninguno, puedes crear tu propio gestor de paquetes en algún servidor en la nube y administrarlo tú mismo o tu compañía. Otra de las ventajas y alternativas a enviarlo a npm es que puedes usarlo como Git. npm permite instalar directamente repositorios de Git, no solamente paquetes de npm, sino también repositorios de Git. Incluso puedes especificar el commit exacto, el lugar exacto de donde quieres descargarlo, y vas a tener un sistema de versionamiento más o menos aceptable en caso de que quieras utilizar Git como repositorio para tus proyectos. No es tan rápido como descargarlos de npm, así que si tienes muchos proyectos que están utilizando Git como su repositorio principal, va a ser más lento que instalarlos desde npm. Pero aún así, si no quieres pagar y quieres tener estos repositorios privados, puedes crear una cuenta en GitHub o en GitLab o en Bitbucket que te permite tener repositorios privados para ti y para tu equipo, y utilizarlo para guardar estos paquetes que puedes utilizar en diferentes proyectos. Hoy vamos a ver la importancia de separar la app de Express o la app del framework que esté usando de las condiciones de la red, de Network Conditions. Para este ejemplo, lo que tengo aquí es una app muy sencilla de Express que la podemos ver en este archivo app.js. Además de ese archivo app.js, tengo una carpeta de testing y un archivo que se llama test.js. En este momento estoy utilizando un framework que se llama Mocha, que es como uno de los frameworks más famosos a la hora de utilizar Node.js. Mocha es probablemente una de las librerías más famosas para hacer testing y una de las primeras que surgió. Y básicamente en este archivo de test lo que estoy haciendo es simplemente llamar al puerto 3000 y decirle, oiga, vaya a la ruta principal, que es la misma que llamamos acá, y asegúrese
que esté retornando un código 200. Un código 200, para los que no sepan, cuando estoy haciendo servidores, quiere decir que todo está bien. Un código 200 significa OK. Y al principio del archivo estoy requiriendo mi app desde el archivo app.js, que es el que ya vimos, y una dependencia que me gusta usar a mí para hacer los tests de APIs, que se llama SuperTest. SuperTest lo requiero con el nombre de request porque voy a hacer el request al servidor que estoy usando aquí. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las malas prácticas en las que estoy incurriendo en estos archivos? Primero, estoy escuchando el puerto desde el mismo archivo donde estoy declarando el servidor de Express. Entonces yo no estoy separando lo que es la configuración del servidor de Express de lo que serían las networking conditions o las condiciones de la red, o cuáles son la configuración que estoy teniendo para mi servidor, porque esto debería ser parte, estas últimas 3 líneas deberían ser parte de mi servidor y deberían estar en un archivo aparte. Y eso al mismo tiempo hace que en mis tests yo tenga que usar esta dirección web, este http localhost 3000, para poder hacer mis tests. Lo que voy a hacer es simplemente crear un nuevo archivo que se llame server.js, y en ese archivo voy a colocar las condiciones de networking. Entonces lo que yo voy a hacer es enviar estas líneas de código a server.js, copio y pego, y en vez de eso lo que voy a hacer es exportar esa app. Entonces voy a escribir module.exports igual a app. Entonces en este momento estoy exportando la app de Express y yo puedo requerirla desde el archivo server.js. Entonces escribo const app es igual a require, está en la misma carpeta, entonces puedo escribir /app. Y eso es todo. Y al mismo tiempo, que no debería ser así, sino debería ser un archivo de configuración que vamos a ver más adelante, el puerto lo vamos a declarar acá, puerto 3000, y ya tenemos esto refactorizado. Vamos a borrar este puerto de aquí que no lo estoy usando y ya. Ese es el cambio que yo debo hacer en el servidor, en la app, pero ahora puedo hacer un cambio para mejorar cómo estamos haciendo los tests. Entonces, en vez de simplemente llamar directamente esta dirección web, lo que puedo hacer es llamar la app. Yo puedo aquí pasarle a esta librería, a SuperTest, en vez de una dirección web, le puedo pasar la app de Express y él va a usar esta app para hacer los requests. Los tests van a funcionar exactamente igual. ¿Cuáles son las ventajas de hacer eso? ¿Cuáles son las ventajas de separar estos archivos, la app de Express, de las condiciones de la red? La primera es una mejor separación de las responsabilidades de cada archivo. Ustedes saben que debe haber una buena separación y que cada archivo debe tener claro cuáles son sus responsabilidades. Y la responsabilidad de este archivo app.js es simplemente configurar mi servidor y todas las cosas que tienen que ver con la application layer. Entonces ahí importo mis rutas, de pronto importo mis controladores, hago un setup de algunos servicios que necesite más adelante. Y en el archivo server.js yo me encargo de que todo lo que sea relacionado con la red, todo lo que sea relacionado con escuchar puertos, con configurar que todo esté funcionando bien, esté en un archivo aparte que solamente sea configurar las condiciones de networking. Eso a su vez tiene otras ventajas. Primero, si yo estoy utilizando un servidor en DigitalOcean y luego quiero moverme a un sistema de funciones Lambda en Amazon Lambda, como ya tengo la app separada de mis servidores, puedo simplemente cambiar este archivo server.js o crear un archivo nuevo durante la migración. Entonces yo podría crear un archivo como por ejemplo lambda.js y en este archivo coloco las networking conditions de Amazon Lambda. Lo tercero es que como ahora estoy exportando la app de Express y estoy importándola en mis tests van a correr más rápidamente. Si yo mostrara el ejemplo en este momento no se notaría la diferencia en velocidad, pero a medida que vas teniendo 200, 300 tests para una sola app, te vas dando cuenta que tener esta parte separada de HTTP y simplemente llamar la app en vez de hacer todo el llamado de HTTP es un poco más rápido y hace que puedas iterar más rápidamente los cambios en el código y darte cuenta más rápido de los problemas que tienes. El otro tema es el tema del coverage. El code coverage es cuando tú tienes una aplicación, una librería que te dice cuáles son las líneas de código que están siendo testeadas o no. Cuando lo estás haciendo correctamente, que en el test simplemente llamas a request app y la app es la que está siendo llamada directamente por la librería de SuperTest o por cualquiera que estés usando, el code coverage es capaz de reconocer cuáles son las líneas
de código que están siendo llamadas. Si no lo haces de esta manera, vas a tener que inventarte alguna otra manera para que la librería de Code Coverage sea capaz de entender cuáles son las líneas de código que están siendo llamadas. Entonces esto hace más fácil configurar un servidor y una aplicación para que en sus tests te salga un reporte de cuáles son las líneas que están siendo testeadas. Y bueno, un ejemplo incluso mejor ya para terminar, para mostrarles cómo pueden hacer esta división de archivos incluso mejor, es utilizar el generador de Express. Express tiene un generador de aplicaciones para generar esta plantilla de servidor de una manera correcta. Entonces me voy a mover hacia atrás y lo que voy a hacer es instalar el generador de Express. Entonces Express-generator está bien escrito, voy a instalarlo. Y lo que voy a hacer es, ahora puedo utilizar el comando Express para crear una aplicación de Express. Entonces Express-help, y ahí tengo las diferentes opciones que tengo para mi servidor. En este caso yo voy a utilizar Express-no-view, y además me pide el directorio. Entonces yo lo último que escribo es Express-good-example para mostrarles a ustedes el ejemplo. Bueno, entonces me dice que cambie de directorio, que me vaya hacia el directorio de Express-good-example, que lo tenemos aquí, y aquí podemos ver lo que está generando. Entonces miremos qué es lo que está generando. Aquí obviamente hay un poco más de líneas, hay un logger que me dice cuáles son los endpoints que están siendo llamados. Tengo un parser de cookies que me extrae la información de las cookies. Esto me extrae la información del body del request de HTTP. Tengo unas rutas. Esto ya tiene algunas rutas por defecto, pero también me está exportando al final module.exports app. Y en la carpeta bin www tengo todo lo que está relacionado con Networking Conditions ya hecho de una mejor manera. Una nota importante, no sé si notan acá que el archivo se llama www pero no termina en .js. Eso es porque al principio tienen algo que se llama el hashbank, que le dice al sistema qué tipo de archivo es. Entonces en vez de colocar www.js, entonces lo que se coloca es un hashbank y simplemente tiene la ruta de la aplicación que estoy utilizando. Entonces user bin environment no, y eso le dice al computador, a la máquina, que este archivo tiene que ejecutarse en Node.js. Y esta es la manera óptima de separar la app de Express o el framework que estén utilizando con un servidor de HTTP configurado en Node. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de la buena práctica de tener archivos de configuración para mis aplicaciones y de separar estos archivos de configuración en diferentes ambientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú estás trabajando una aplicación web o una aplicación en general que va a ser desplegada en internet, tú estás hablando de que vas a trabajar en al menos dos ambientes diferentes: el ambiente local de tu computador donde estás trabajando y el ambiente de producción, que es donde la app está siendo desplegada y está siendo disponible al público. Pero en las empresas grandes o en las empresas pequeñas que siguen buenas prácticas de desarrollo hay muchos más ambientes. Está el ambiente de producción, pero también está el ambiente de QA, también está el ambiente de Continuous Integration o Continuous Deployment, también está el ambiente de testing, y también está un ambiente que es como un ambiente de producción pero más pequeño, más limitado a solo algunos usuarios de prueba, que es el ambiente de staging. Entonces, para este tipo de casos nosotros debemos separar los diferentes archivos de configuración para que la aplicación sea fácilmente desplegable en diferentes entornos. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a verlo de manera práctica. Entonces lo que voy a hacer es crear una aplicación de Express con el Express Generator. Entonces ya instalamos el Express Generator, ahora vamos a usarlo. Voy a limpiar la pantalla para instalar un nuevo servidor, un nuevo proyecto de prueba. Entonces Express, y voy a utilizar las opciones de No View, porque no quiero utilizar un generador de plantillas como Handlebars, como POC, que son para crear páginas web. En este momento solamente quiero concentrarme en la parte de APIs y voy a colocarle el nombre de Example. Entonces él creó una carpeta example y creó una serie de archivos que son los que tengo yo como mi base del proyecto. Entonces voy a decir que voy a mover mi example y vamos a mirar rápidamente en segundos de qué trata el proyecto. Entonces este es un archivo de Express donde tengo mi servidor de Express funcionando. Entonces tiene un logger que me dice cuáles son las rutas que están siendo llamadas, una ruta principal, una ruta de usuarios. Tiene aquí algunas middlewares, algunas librerías o funcionalidades que te permiten como extraer la información del request de HTTP y de las cookies, y unas rutas que simplemente
las llamo y me responde con alguna cosa. Entonces en este caso voy a cambiar esto acá y voy a decirle que send y que me envíe un hola mundo. Esto es simplemente para tener un proyecto base con el que pueda yo trabajar. Entonces npm install. ¿Qué se instala? Se instala Express, que es el servidor de HTTP, Morgan, que es un logger para mirar los requests de HTTP, un módulo de debug, que no lo vamos a utilizar en este caso, y el módulo para parsear las cookies, para mirar los contenidos de las cookies. Voy a parar el servidor y ahora lo que voy a instalar es una dependencia que se llama node config. Entonces lo que voy a hacer es escribir npm install config. Ese es el nombre de mi dependencia. Es una dependencia que me gusta mucho a mí usar para este tema de los archivos de configuración. Entonces lo que voy a hacer acá es limpiar mi pantalla y vamos a mirar cuáles son los cambios que debo hacer en la aplicación. Lo primero es que node config requiere que tú utilices una carpeta que se llama config y un archivo que se llama default. El archivo puede ser JSON, puede ser JavaScript plano, puede ser otro tipo de formato que se llama Human JSON y algunos otros que puedes mirar en la documentación de node config, pero a mí me gusta utilizar archivos de JavaScript. Algunos dirán que es mejor utilizar archivos de JSON porque solamente son datos, pero en mi caso, como JSON no tiene la posibilidad de añadir comentarios, me gusta utilizar archivos de JavaScript puros. Entonces lo que hago es module.exports y vamos a exportar la configuración. Entonces esta es mi configuración por defecto. ¿Cuáles son las cosas que voy a añadir como configuración? El puerto y otras cosas que deberían normalmente ir en los archivos de configuración serían cosas de la base de datos. ¿Qué otra cosa? Si estoy utilizando algo como Redis, entonces utilizo acá la configuración de Redis, el user, el password, el puerto. Si estoy utilizando alguna cosa que envíe emails, entonces aquí puedo colocar la configuración de email. Ese es el tipo de cosas que tú colocas en estos archivos de configuración. Lo otro que puedes colocar son cosas internas de tu aplicación que tú necesites modificar por medio de variables de entorno o que varíen dependiendo del entorno donde estás trabajando. Por ejemplo, cuando estoy hablando aquí de este logger, esto aquí me dice que estoy utilizando el logger de desarrollo. De pronto tú el logger de desarrollo solo lo quieres utilizar en el entorno local, en el entorno de desarrollo. Entonces puedes colocar logger y puedes colocar algo así como dev, que en este caso va a ser, como esto es del entorno local, vamos a utilizar el logger del entorno de desarrollo. ¿Cómo utilizas estas variables dentro de tu configuración? Entonces lo que vamos a hacer es hacer algo como var o cons en mi caso. Entonces cons config igual a require y lo que vamos a hacer es reemplazar este tipo de strings que estoy ahora utilizando en mi configuración con el módulo de config. Entonces config me exporta una variable, un método que se llama get y ese método get me recibe el nombre de la variable que necesito. Entonces en este caso sería logger. ¿Listo? Lo mismo con este archivo de www. Entonces yo lo que hago es hacer const config igual a require config y lo que hago es utilizar este config para reemplazar los valores del puerto. Entonces port en este caso sería config.get port. ¿Cómo hago cuando estoy utilizando variables nesteadas? Por ejemplo, digamos que yo estoy utilizando una variable acá server, un objeto server, y yo estoy colocando este puerto aquí y este dominio dentro de server. Entonces lo que yo voy a hacer es, en vez de utilizar port, porque ya cambió, sería server.port, server.port, y ya tendríamos aquí mis variables de entorno modificadas. Vamos a hacer que aquí abajo, hacer aquí un console.log de que me diga en qué puerto estoy yo escuchando, dónde está escuchando este servidor. Entonces vamos a correr este servidor y me dice que en este momento está en el puerto 3000. Pero ahora voy a cambiar mi configuración al puerto 4000 y vamos a volver a correr el servidor y me dice que ahora estoy escuchando en el puerto 4000, por lo tanto puedo decir que esta configuración está funcionando. Ahora vamos a dividirlo en los diferentes entornos. ¿Cuáles son los diferentes entornos que yo necesito? Entonces por defecto yo necesito por lo menos un entorno de producción, production.js.
donde simplemente exporto las variables que yo necesite cambiar, no todas, solo las que están cambiando. Para mí en este caso, como no estoy utilizando todas las variables, voy a solamente a cambiar el puerto y voy a colocar solamente que varíe el logger por otra cosa. Entonces voy module.exports y vamos a utilizar que server dos puntos y coloco port. Entonces aquí qué puerto voy a utilizar en el entorno de producción, probablemente el puerto 80, que es el puerto por defecto de HTTP. Y el logger vamos a colocarle otra configuración acá diferente. Entonces digo logger dos puntos y vamos a la configuración, a la documentación de Morgan y miramos qué otro tipo de loggers tiene además del por defecto. Entonces en este caso tenemos este tipo de logger. Entonces él mismo me está diciendo que esta es una configuración válida para esta dependencia y simplemente hacemos el cambio. ¿Cómo hace este servidor para tomar estos cambios? Entonces, ¿cómo es que él se da cuenta que debe usar los valores por defecto o debe usar el valor de producción? Eso está dado por una variable que se llama NodeM. En el caso de los computadores Linux y los computadores Mac es muy fácil hacer esto, simplemente es NodeM y coloco el nombre del entorno production y luego escribo lo mismo node bin www y ejecuto mi archivo. Ahora estoy escuchando en el puerto 80. En el caso de los computadores Windows, si no estoy mal, sería algo como set node igual a production y luego lo que haces es node m production y si corro mi servidor no va a funcionar porque este es un computador Mac. Esto funciona en los computadores, las personas que tengan Windows. Entonces de esa manera es que tú puedes empezar a dividir los diferentes entornos. ¿Qué otros entornos deberías tener en cuenta? Yo tendría en cuenta un entorno de testing.js donde yo lo que hago es silenciar los logs. A mí me gusta silenciar los logs para no tener un montón de ruido cuando yo estoy ejecutando mis pruebas. Y otros entornos que puedes tener en cuenta si tienes en tu empresa sería uno de staging, un entorno de continuous integration que puede llamarse CI. Continuous integration es cuando tienes una línea automatizada para asegurarse que todo está funcionando bien y que si todo está funcionando bien, todo está ok, se envíe directamente a staging o a producción. Y incluso algunas personas probablemente tengan algún entorno de QA para que algunas personas manualmente o de manera automatizada hagan pruebas y que esas pruebas se ejecuten y se aseguren que todo está funcionando como esperas en la aplicación. Esos son los entornos que puedes estar creando para este tipo de proyectos. Ahora, hay una cosa que no estoy mencionando ya para finalizar y es que en algunos casos vas a querer importar variables de las variables de entorno. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en producción nunca voy a querer colocar directamente la URL y el user y el password de MongoDB. Yo no quiero acá colocar el puerto, ni yo quiero colocar el host, yo no quiero decirle a algún potencial atacante dónde está ubicada la base de datos y mucho menos quiero darle el user y el password para acceder a la base de datos o a cualquier otro servicio. Entonces estas variables normalmente se importan desde algún servicio especializado para guardar este tipo de secretos, se les dice, o desde las variables de entorno en algunos servidores como Amazon Lambda, como Heroku. Este tipo de información se puede pasar por medio de variables de entorno. Entonces este módulo en su documentación tiene una manera de poder hacer esto. Vamos a ver la documentación. Entonces aquí está la documentación de yo cómo puedo hacer para traerme esa configuración customizada. Entonces aquí yo miro la documentación y me dice que cree un archivo que se llama custom environment variables.json o JS o lo que sea. Entonces voy a crear este archivo custom environment variables y voy a crearlo aquí .js y hago lo mismo module.exports y lo que hago es password, voy a colocar aquí algo X simplemente para rellenar para que no me genere error. Entonces esta variable del puerto está en una variable, en un objeto que se llama server y dentro de ese server está el puerto. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que escuche la variable de entorno llamada port.
en mayúscula. Entonces lo que yo hago es escribir port igual a el puerto al que yo quiero escuchar, en este caso 5555, y vamos a ejecutar el servidor node bin www y what, no funciona, porque no he guardado el archivo. Vamos a ejecutarlo de nuevo y ahora sí estoy escuchando en el puerto que necesito, que es el 5555. De esa manera, cuando estén en un entorno diferente de producción, de staging, y necesiten pasar estos secretos de una manera más segura, pueden hacerlo mediante este mecanismo. En el video pasado hablamos de que los archivos de configuración deben estar separados en diferentes stages. Entonces hoy traigo otra perspectiva acerca del tema de las bases de datos y una convención de nombres de bases de datos que te puede ser útil cuando estás separando nombres de bases de datos entre diferentes stages, entre diferentes ambientes. Entonces, digamos que quieres trabajar con MongoDB y quieres al mismo tiempo separar tu configuración en diferentes stages. Entonces, nosotros tenemos aquí una serie de archivos de configuración, en el cual el primario, como vimos en el video anterior, es el default.js, y para simplificar solamente estoy teniendo los archivos de configuración y el archivo donde configuro MongoDB. Voy a formatearlo para que se vea mejor. Mucho mejor. Entonces, mi recomendación cuando estás nombrando bases de datos es que tengas nombres diferentes de la base de datos dependiendo del ambiente donde estás trabajando. Si estás trabajando en el ambiente por defecto, puedes colocar como nombre de tu base de datos el nombre de tu app, y para el ambiente de desarrollo podrías colocar algo como MongoDB y DB name, algo como app dev. Esto tiene varias ventajas. Una de ellas es que te deja ver claramente en qué ambiente estás trabajando. Tú puedes mirar acá y puedes mirar muy claramente que estás trabajando en el entorno de desarrollo. La segunda ventaja es que si tienes scripts que algunas veces de manera local o de manera remota eliminan algunas cosas de la base de datos o inyectan datos y no quieres que accidentalmente llenes tu base de datos de producción con bases de datos falso, o tu base de datos de desarrollo con más datos basura que de pronto pueden dañar un poco el funcionamiento, aunque la base de datos de desarrollo, si se daña, pues no importa mucho porque es la base de datos de desarrollo. Pero teniendo diferentes nombres de bases de datos, te ahorras el problema de que accidentalmente borres o cambies o añadas nuevas entidades, nuevos registros en donde tú no quieres. Otra de las ventajas es que te permite tener, digamos, la base de datos de QA y la base de datos de desarrollo en la misma instancia de MongoDB o de MySQL o la base de datos que estés usando, y al mismo tiempo mantenerlas separadas de una de otra para que no estés corrompiendo o modificando datos de un lado para otro. Lo que sí siempre debes tener separado es la base de datos de producción. La base de datos de producción no debería por ningún motivo estar en la misma instancia donde tienes tus bases de datos de prueba y tus bases de datos de QA. Incluso si están en bases de datos separadas, lo mejor es siempre proteger mucho más esa base de datos de producción donde están los datos críticos de tus usuarios reales. Ahora, este consejo también aplica cuando estás trabajando con bases de datos en los cuales no es sencillo tener varios nombres de bases de datos, como es el caso de DynamoDB. En DynamoDB puedes crear todas las tablas que quieras, pero no puedes tener diferentes bases de datos. Todas las tablas están creadas en una sola instancia. Para poder crear varias bases de datos diferentes, tienes que estar en cuentas diferentes, y puede ser una molestia estar deslogueándote y logueándote para poder acceder a las diferentes bases de datos de QA o de desarrollo, de staging o cualquiera de los entornos que tengas. Entonces, lo mejor en esos casos es tener convenciones de nombres que te permitan acceder desde la misma cuenta a las diferentes tablas que tiene tu proyecto. Por ejemplo, voy a crear un nuevo archivo acá que se llame DynamoDB .md para mostrarles cómo yo llamaría mis tablas dentro de DynamoDB. Lo primero es que si estoy trabajando por una arquitectura de microservicios, y esto aplica si estás trabajando en otro tipo de base de datos y quieres mantener separación entre cada uno de los microservicios para que sean cada uno de ellos autónomos, entonces lo primero que yo colocaría sería el entorno de desarrollo en el cual estoy yo trabajando. Entonces, por ejemplo, sería algo así como development, o sería production, o sería QA. Algo así. Sería mi primera parte de los nombres de mi tabla en DynamoDB. Lo segundo que yo haría sería poner el nombre del microservicio donde estoy trabajando, si estoy trabajando por una arquitectura de microservicios donde quiero mantener
una independencia de cada uno de mis microservicios con referencia a las tablas. Entonces, si estoy utilizando una arquitectura de microservicios, entonces lo que yo podría hacer es, desde la segunda parte de mi nombre, podría ser el microservicio donde esa tabla está actuando. Por ejemplo, mi microservicio podría ser facturas, ¿sí? O mi microservicio podría ser el servicio que gestiona los usuarios, users. Lo importante es que si tienes esta convención de nombres, todas tus tablas sigan la misma convención para que todo el mundo pueda entender qué está sucediendo y todo el mundo sepa cómo nombrar las tablas de manera más o menos apropiada. Obviamente, normalmente todos los nombres se colocan en inglés, pero lo estoy colocando en español, el de facturas, para que sea un poco más claro. Listo, entonces la última parte ya podría ser el nombre de mi tabla como tal. Entonces, en las facturas podría ser facturas / facturas, puede que haya otro registro que sea facturas / pagos. Ahora, eso me pone a pensar que de pronto facturas no es el mejor nombre para mi microservicio, sino de pronto el mejor nombre para mi microservicio sería algo así como facturación. Entonces tenemos desarrollo, facturación, facturas, desarrollo, facturación, pagos, y tenemos el microservicio de usuarios donde tenemos users, y esos users pueden ser users data. Tú decides cómo quieres nombrar. Si quieres usar camel case para separar las tablas y separarlos por guiones, que para mí es bastante legible, pero de pronto tú no quieres sino usar solo camel case para tener todas las tablas como nombradas con la misma convención. Eso lo decides tú. Realmente no es tan importante como saber a primer vistazo cuáles son las tablas de development, cuáles son las tablas de producción. De nuevo, lo mismo de tener desarrollo y producción separados aplica para DynamoDB. Siempre deberías tener producción en otra cuenta, y producción es una cuenta a la que no se debería acceder muy a menudo. Pero en el caso de QA y en el caso de staging, o si tienes algún otro ambiente que esté utilizando tablas de DynamoDB, probablemente sí es buena idea tenerlos juntos para no estar creando tantas cuentas. No quieres tener 5 o 6 cuentas para poder tener instancias diferentes de DynamoDB, entonces simplemente creas tablas con nombres diferentes. Entonces vamos a hacer lo mismo con mis otras instancias. Y de esta manera tenemos los nombres de las tablas diferentes para cada uno de los stages que estoy manejando. Si estás utilizando un framework como serverless, ellos te permiten que automáticamente cuando estás subiendo tus servicios indiques en qué stage, en qué ambiente estás trabajando, y puedas configurar estos nombres por cada tipo de stage que tienes de manera automática, lo cual es una ventaja. Otro de los lugares donde este tipo de nomenclatura debería usarse es con los servidores. Los servidores deberían ser muy claros cuáles son servidores de producción, cuáles son servidores de QA, cuáles son servidores de desarrollo. Ahora, si tienes los servidores correctamente nombrados, puede que no sea necesario nombrar cada una de las bases de datos de manera diferente, aunque para mí es mejor separarlos por si acaso. Ahora, de pronto está el caso de que tú no quieras ponerte a nombrar cada uno de los ambientes con nombres diferentes porque crees que se te puede olvidar, entonces crees que es una buena medida como separarlos por defecto dentro del código. Es algo que también puedes hacer. Entonces tenemos el archivo acá de MongoDB, donde simplemente lo que estamos haciendo es conectándome, utilizando como configuración el archivo de config, los archivos de configuración, gracias al módulo node-config o config que ya hablamos en el anterior video. Y estamos utilizando estas variables de node-config, que estamos adquiriendo estos archivos para configurar la conexión a la base de datos. Y aquí estamos dándole el nombre a la base de datos. Entonces, una de las cosas que tú podrías hacer, dependiendo de cómo tienes configurado este dominio, sería crear aquí un string, que es un template. Vamos a convertir esto, y esto me permite a mí concatenar strings de manera fancy si no lo conoces. Y MongoDB creo que tiene una restricción con respecto a los nombres de la base de datos, donde no puedes usar nombres de bases de datos que incluyan un punto, si no estoy mal. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, en caso de que no te parezca muy feo como se ve, podemos utilizar un guión bajo y podemos colocar aquí el nombre de la variable node-env, la variable de entorno que me indica si yo estoy corriendo en development o en production. Entonces esa variable se accede en node con process.env.node-env. Ahora puede que tu aplicación tenga esta variable de que si el servidor está corriendo en desarrollo, en producción, con otro nombre, pero por convención se utiliza node-env. Entonces, de esta manera, esta puede ser una de las maneras en que puedes asegurarte, sin estar cambiando todos estos nombres en todos los archivos de configuración, simplemente dejar el nombre aquí, el db name
en default, y cada vez que estés trabajando en un ambiente diferente vas a utilizar un sufijo, o también podría ser un prefijo perfectamente, que va a nombrar la base de datos de manera diferente dependiendo del ambiente donde estés trabajando. Entonces es un tip que les doy. Ahora, este tema de MongoDB y nombrar la base de datos diferente por cada ambiente no está exento de cosas negativas. A veces crear scripts se te va a volver un poquito más difícil porque tienes que mirar cuál es el nombre en cada ambiente, aunque yo personalmente creo que no es tan difícil crear un script que cambie el nombre de la base de datos dependiendo de la variable de entorno donde estés trabajando, y a algunas personas no les gusta, y es algo que tiene sentido, es algo que va con respecto a cómo a ti te gusta nombrar las bases de datos. Si crees que esto es mucho, si crees que no es necesario, tú lo analizas con respecto a tu sistema, a los requerimientos de tu aplicación. De pronto tu aplicación es muy sencilla y no vale la pena ponerse a colocar un nombre diferente de la base de datos por cada ambiente. Entonces puede que algunas personas que estén viendo este video o algunas personas que escuchen esta idea no les va a gustar este tipo de buena práctica, por decirlo así. Entonces no es algo universal y por eso también lo separé en un video aparte. Ahí ya depende de lo que tú quieras hacer y de lo que tú consideres que es bueno o no. Debate hay para mucho en esto de los nombres. Llevamos años diciendo y pensando si los nombres deberían estar en plural o en singular. Hay mucha pelea por eso, que me parece absurdo. Al final no importa, desde que yo trate de seguir siempre unas buenas convenciones de nombres y trate de mantenerlas en los diferentes servicios, en los diferentes lugares de mi sistema. La idea no es generar polémica con este video, simplemente darles una idea de algo que se puede hacer para evitar problemas cuando corren scripts. No sé si a alguno de ustedes ya les ha pasado. A mí me ha pasado que he corrido el script en la instancia de base de datos equivocada y por eso se me han borrado datos en lugares que no debía. No ha sido grave porque no ha sido la base de datos de producción, porque tú no deberías tener acceso directamente a la base de datos de producción, pero ya si lo aplicas es decisión tuya o no. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Ahora, si se dieron cuenta, tengo la silla horrible, está asquerosa, está vuelta a nada. Esta silla no me gustó, no es tan vieja, no debe tener más de un año y está horrible ya. Si tienen alguna que me recomienden, alguna marca en especial que les guste, por favor coméntenlo. Y si les gustó este video y si les ha gustado el tema de las buenas prácticas, coméntenlo también. Comenten qué temas les gustaría ver. Suscríbanse para que les lleguen las recomendaciones sobre esta serie y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, hacker nómada.